Bienvenidos a Voces del Silencio, el espacio donde las historias no tienen filtros y las experiencias se convierten en herramientas de transformación. Hoy exploraremos el impacto del cambio, cómo las decisiones que tomamos a diario pueden redefinir quiénes somos y cómo nos vemos. Aquí no buscamos tener todas las respuestas, solo abrir puertas que tú decides cruzar o dejar atrás. Si estás listo para una historia que te haga reflexionar, quédate con nosotros, este es tu espacio, este es Voces del Silencio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a un episodio de Voces del Silencio. Hoy tengo conmigo a Mina Navarro. Mina Navarro es escritora, editora y una mujer que ha dedicado gran parte de su camino a acompañar personas a descubrir, ordenar y compartir sus historias. Pero más allá de los libros, quiero conocer a la persona detrás de ese trabajo. ¿Quién era antes de encontrar su voz? ¿Qué aprendió escuchando las historias de otros? ¿Y cómo una historia puede convertirse en puente de conexión y transformación? Muchas gracias, Mina, por aceptar esta invitación a este espacio llamado Voces del Silencio. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Un placer estar aquí. Platícame, Mina, ¿quién eres y a qué te dedicas? Yo soy Mina Navarro y me dedico a ayudar a todas aquellas personas que quieren escribir y publicar su libro para que puedan tangibilizar este sueño, esta meta. Los voy acompañando hasta hacerlo posible. Qué padre. Me gusta mucho a mí eso porque es algo que tienes que vivirlo, ¿cierto? Para poderlo sentir. Antes de dedicarte a acompañar historias, ¿quién era Mina? Mina era una mujer que vivía bien, vivía una vida cómoda entre comillas, porque estaba trabajando en una empresa familiar, un negocio familiar. Anteriormente ejercí el periodismo, que era algo que se acerca muchísimo a lo que hago hoy a través de la editorial Ponle Acento, pero era una mujer que que tenía cierta incomodidad, ciertas preguntas que llegaban a ella, porque siempre me gustó esto de editar, de escribir, de acompañar personas y de alguna manera, aunque estaba inmersa en otras actividades, siempre regresaba a mí esta pregunta incómoda, esta cuestión, hasta que por fin dejé todo como tal y empecé a hacer esto que me apasiona y que me gusta. O sea, empezaste de cero, como quien dice. Más bien, o sea, dejaste de ser Mina la que trabajaba a empezar a dedicarte a Mina la que edita, editora, escritora. Exacto, ya era algo que venía haciendo mientras me dedicaba a otras actividades. De alguna manera acompañaba a personas a escribir sus libros, daba cursos, daba talleres, corregía textos. Todo esto llegaba a mí mientras yo estaba en otras actividades laborales. Todo regresaba siempre a mí, la palabra escrita de alguna y otra forma, y lo hacía, digamos, de manera eventual o de manera no vinculada, hasta que esto fue tomando forma y en 2018 decido emprender, dejar esta vida de estabilidad, de seguridad, para apostar por una vida en donde pues decido enfocarme a la editorial, a realizar este sueño también para mí. Ah, perfecto. ¿Y qué momentos marcaron un antes y un después en tu vida? Un antes, pues justamente, yo estuve varios años, mis papás tienen un negocio que se dedica a la fabricación de saborizantes y colorantes artificiales. Ahí estuve trabajando varios años después de ejercer el periodismo, que esto fue un antes interesante. Ejercí el periodismo en un periódico que se llamaba Siglo XXI, que ya no existe, que luego fue el periódico Público, y luego del periódico Público lo compró el grupo Milenio. Ahí estuve varios años, ya hace un ratito. Luego paso por la empresa familiar y eso marcó un antes porque, por supuesto que no fue una mala experiencia, fue una buena experiencia, pero esto fue un antes en el que sí me marcó, sí me forjó, y el después llega a partir de este momento en el que decido dedicarme a la edición de libros, a ayudar a las personas a visibilizarse a través de la escritura de un libro. ¿Y tú recuerdas cuál fue el momento cuando descubriste que las palabras tenían un impacto especial para ti? Pues fue desde niña en realidad. Justo la semana pasada me tocó dar una charla de este tema y
y en retrospectiva creo que esto empezó desde que estaba pequeña, porque cuando yo estaba chica jugaba a entrevistar, escribía muchísimo, llenaba cuadernos, libretas, y de alguna manera yo lo veo como que estaba ensayando para lo que iba a ser mi vida futura. O sea, sin saberlo, sin saberlo. Creo que ahí empezó, aunque uno no se da cuenta. Era una niña también sumamente preguntona. Yo creo que hasta llegaba a ser desesperante. Pero era digamos, una forma de entrenarme para lo que iba a ser mi vida. Entonces yo creo que desde ahí empezó. Y si nos remontamos a cuando estamos chicos y qué hacíamos, podemos descubrir muchas cosas. Y con el paso del tiempo nunca lo dejé de lado porque siempre estuvo presente en talleres de escritura, en personas que se acercaban a mí, que me pedían ayuda para esta cuestión de los libros, de los textos, hasta que llegó un momento en el que dije, bueno, ya era como tan recurrente, tan insistente este asunto, que fue pues ese momento de quiebre, ¿no? De decir, pues es el momento de hacer caso a esta inquietud que traigo. Sí, bastante interesante porque es lo que tú dices, si nos remontamos a cuando éramos niños, vamos a descubrir muchas cosas. Entonces ahorita escuchándote me llega a mí el recuerdo de que yo andaba con micrófono y que no sé qué, y ya sabes, con una cámara yo tenía no sé, pues eran gigantes, ¿no? ¿Te acuerdas que tenían así como unos VHS? Y yo andaba con mi cámara, sí, y hacía supuestamente efectos y desaparecía gente y aparecía gente. Y está muy interesante. Pero ¿tú tienes alguna historia personal que te costó trabajo como contar o aceptar? O sea, tú ayudas a personas a que ellos mismos se vacíen en libros. ¿Tú tienes alguna historia? Uy, sí, tengo muchas historias. De hecho, yo no he escrito un libro, edito nada más libros, pero claro, yo creo que todos tenemos historias que podemos contar. Yo tengo, pues justo, yo creo que sería esta historia, porque esta historia de cómo llegué a este momento, porque no son decisiones que se tomen de un día para otro, definitivamente. Esta historia de cómo nos vamos formando hasta llegar a este momento que no todos tenemos el privilegio de hacer lo que nos gusta y además vivir de ello. Por ahí iría mi historia. Tu historia, qué padre. Sí, fíjate que cuesta trabajo a veces empezar a materializar tus sueños, ¿cierto? A veces venimos pensando o teniendo el sueño de que, yo quiero hacer, pero conforme va pasando el tiempo y uno empieza empezar a trabajar y empezar a hacer cosas que a lo mejor se están alejando de tus sueños, a veces mucha gente empieza como a frustrarse, mucha gente empieza a tener como que estos pensamientos de que es que yo no hago lo que me gusta. Entonces, yo en este canal, yo en sí no vivo 100% de esto. Me gusta. ¿Por qué? Porque es un proyecto que lo veo como a un largo plazo, ¿sabes? Porque así son este tipo de proyectos, son a largo. Entonces, a mí me gusta lo que hago, pero también tengo cosas que hacer en otro horario, ¿no? En el día. Por ejemplo, tomo fotos, hago videos, trabajo en otro lugar y empiezo a tener esta cosa, pero empiezo a quererlo como a generalizar, a hacerlo parte de mis días. A pesar de que a lo mejor no me dedique 100% a esto, lo invierto tiempo, 1 a 2 horas, y poco a poquito me voy a ir empezando a desprender de algo y meterme más de lleno. Entonces, creo que por ahí va la cuestión a veces de que la gente dice, es que yo quiero hacerlo, yo me quiero dedicar a lo que me gusta. Entonces, yo a veces el consejo que les digo es, empieza poquito. Si te gusta, si quieres algún día vivir de tus libros, escribe poquito, día por día. ¿Sí sabes? O sea, porque hay veces que yo en lo personal era de esas personas que pensaba que la gente que vivía de los libros escribían un libro y el día siguiente ya vendían miles. ¿Sí sabes? Entonces cuando yo empiezo a hacer los míos y así, me doy cuenta de que, no manches, es un proceso creativo larguísimo. Y te encuentras con bloqueos y te encuentras con esto de que ocupas dinero para subsistir tus días, ocupas dinero para invertirle al libro, ocupas dinero. Entonces, es cuando la gente dice, ok, no voy a renunciar a mi sueño, pero tampoco voy a dejarlo a un lado. Entonces, de ahí viene, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta manera
porque para eso es este canal, ¿no? Para que la gente escuche y diga, ok, me voy a animar, voy a dar un paso. Y sí se puede vivir de aquello que nos apasiona y aquello que nos gusta. Yo estoy convencida de que todas aquellas personas que podemos tener una forma de vida y dedicarnos a aquello que nos apasiona, que nos gusta, logramos un impacto mucho mayor que cuando no nos dedicamos a eso que nos llena. Que no siempre se puede, como dices tú, hay que estar como de pronto con varias actividades, pero poco a poco esto se va dibujando, se va armando hasta que llega ese momento. Sí, hasta que ya está el momento, se te presenta y ahora sí ya está en ti si lo ignoras o le pegas. La semana pasada justo nos encontramos una planeación de lo que era Ponle Acento y de lo que queríamos que sucediera. O sea, estamos hablando de 2022, hoy es 2026, y todo lo que estaba ahí escrito sucedió. O sea, fue así como un momento revelador y un momento de decir qué importante es visualizar lo que queremos que pase y no solamente visualizarlo. Yo estoy con la escuela de los libros, con toda esta cuestión de la escritura, escribirlo también. Fíjate, yo anduve por Canadá un tiempo, estuve ya 4 años y así como tú dices, o sea, a veces uno hace planes, ¿no? Al aire. Y a lo mejor se te cumplen, pero no te das cuenta porque no los materializaste antes. Y a mí siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado como poner ideas, como hacer este tipo de cosas, proyectos. Y cuando les dedicas el tiempo y ahora sí que la energía y los empiezas a materializar, como tú dices, y te encuentras un libro y lo lees y dices tú, no manches. Yo en lo personal tengo un libro, un cuaderno que dejé aquí, que era mi cuaderno de las ideas, así le llamé, ¿no? Entonces me fui, cuando yo me fui yo tiré todo. Dije, ya no voy a regresar en un tiempo. Sí. Y me fui con una maleta, con una mochila, con unos zapatos, mi ropa y unas gorras y me fui. Pero ese cuaderno yo le dije a mi mamá, guárdamelo, por favor, porque cuando regrese quiero ver qué tanto he avanzado. Y regresé y yo me vine de Canadá con este proyecto. Entonces, sin querer, abro el libro y digo, no manches. O sea, sin querer, sin saber que todavía existía ese cuaderno, está dibujado lo que estoy haciendo ahorita. Entonces digo, wow, qué importante es la escritura, qué importante es poder materializar lo que sea. Un pequeño, no sé, proyecto, una esperanza o algo que después en el tiempo es como una máquina del tiempo, ¿no? Sí, es poderoso y es dejarlo ahí en algo tangible, en algo que uno puede justo consultar con el tiempo y te sorprendes. Sí. Si tu vida fuera un libro, ¿cuál capítulo fuera el que más te gustara? O sea, ¿cuál sería el capítulo que más te transformaría? Definitivamente es el capítulo actual de mi vida. Yo ya estoy traigo algo de historia forjada y yo describo 2 momentos, hablando de mi vida profesional, 2 momentos que han sido muy espectaculares para mí, mágicos. Uno es cuando ejercí el periodismo, hace ya bastantes años, porque, bueno, tiene que ver muchísimo con los libros. O sea, yo era reportera, investigaba, escribía historias urbanas, historias reales de lo que sucedía en la ciudad. Me gustaba mucho y me sigue gustando ver, observar y plasmarlo. Y ahí fue una época muy feliz de mi vida porque además de que conocí personas maravillosas, yo me sentía completamente realizada porque siempre me gustó la prensa escrita, el periodismo. Ese sería un momento. Y este sería el capítulo que más disfrutaría o que más me ha marcado, el que estoy viviendo actualmente, porque justo puedo decir que he materializado mi sueño de ayudar a las personas, acompañarlas, estar en el mundo de los libros y la editorial, y lo que hago ha ido creciendo. Y además, el hecho de ver a los autores cuando
publican un libro cuando lo tienen en sus manos. Ayer justamente entregaba a la autora o le mostraba su hijo, que es el libro, apenas lo vio por primera vez. Y me llena el corazón, me llena el alma ver al autor cuando ve su libro, tú ya lo has vivido, o sea, cuando lo tiene en las manos y decir, híjole, esta meta que me costó tanto trabajo, donde estoy presente yo también con el trabajo, el acompañamiento y el poder tangibilizar el libro, eso para mí es mágico, eso es transformador y es mi motor de vida. O sea, yo sí puedo decir, vivo enamorada de lo que hago, es lo que me motiva todos los días a levantarme, porque no es una cuestión del yo, sino de cómo estoy aportando a otras personas a hacer lo posible y a poder dejar un legado. ¿Cómo compartes, no? Ese momento tan especial de una persona. ¿Por qué? Porque tú lo ves desde que es una idea. Cuando llegan a ti, oye, Mina, fíjate que vi tu publicación o me llegó tu contacto, me dijeron de ti. Entonces llegan contigo y tú traes, ok, a ver, platícame qué es lo que traes en la cabeza y tú empiezas tú estás en ese proceso, ¿no? Precisamente y estás, a ver, y mira, yo escribí esto y tú leyes y luego editas y luego cuando ya le entregas el material dices tú, o sea, ¿cuántas veces lo has visto y lo sigues platicando como si fuera la primera vez, ¿sabes? Es correcto. O sea, desde el primer libro hasta, me remonto al día de ayer, que fue el título número 20, y lo pienso y digo, la emoción siempre es mucha, o sea, no, es la misma, no es porque ya es el título número tal, disminuye, no. Es una emoción indescriptible y además todo lo que yo logro aprender mediante el acompañamiento con los autores. O sea, de verdad es que me siento sumamente privilegiada porque yo justo llego, o el autor llega conmigo cuando trae la idea, porque esa es la línea, ¿no? Y entonces justo es empezar a platicar, empezar a ayudar a que la persona pueda bajar todo eso que trae en la mente al papel, ir dándole el tono para que conecte, ir siguiéndolo hasta que termina el proceso de escritura y luego ya pasa a la edición. Y entonces ahí yo voy acompañando y voy aportando lo que conozco del medio de la edición de los libros. Sin embargo, lo que me comparte el autor que tiene que ver con la temática del contenido del libro, pues para mí es un aprendizaje impresionante, porque son libros de desarrollo humano, libros de mindfulness, libros de relación de pareja, libros de emprendimiento, libros de muchísimos temas son enfocados en desarrollo humano y es un aprendizaje el que yo tengo porque además surge en esta relación autor-editor una intimidad que yo describiría una intimidad, una complicidad en la que me toca también ser parte de muchas vivencias, de muchas experiencias que no están plasmadas en el libro, que están detrás de bambalinas, y también seguramente de mi lado con el autor, o sea, hay esa complicidad, esa relación que se teje, una relación muy especial entre el editor y el autor. Claro, muy personal, ¿no? Porque así como tú dices, hay historias o hay cosas que trae el mismo autor que dice, es que de aquí nace, de una vivencia personal nace este pedazo de libro, ¿no? O un capítulo. De aquí. Entonces, tú lo ves y tú lo vives desde el lado humano, de que dices, órale, hay que darle voz para que alguien más se refleje en él, ¿verdad? Entonces, eso ya es como que muy íntimo, así como dices tú, ya es algo que indescriptible. Sí, es muy íntimo y ha tocado mi vida y ha transformado mi vida de una manera espectacular, impresionante. Porque además pareciera que el universo conspira y llegan libros, contenidos de libros conmigo, que pareciera que son así como ni mandados a hacer, porque lejos del proceso editorial tienen mucho que ver con la situación que yo estoy viviendo en un momento determinado. O sea, es como esas cuestiones que dices, ¿es coincidencia o es algo que ahí está? Porque así tenía que ser. Mira que a mí me gusta leer bastante, a mi mamá también. Y yo con mi mamá tengo esta teoría, ¿no? Ella me recomienda libros y los guardo, los tengo ahí. Y le digo yo a mi mamá, lo voy a leer cuando el libro quiere que lo lea. Porque yo he leído libros donde digo, wow, o sea,
parece que... ¿Me están hablando? Me está hablando, ¿sí sabes? Claro. Parece que está aquí conmigo diciéndome, jalándome las greñas. Entonces, hay una persona que se llama, es un argentino, fíjate, se me olvidó su nombre ahorita, pero tiene un libro que se llama Hago lo que puedo. Entonces, yo andaba allá y yo andaba así como que arrastrando la cobija y cuando lo leo, digo, órale. Te estaba hablando No puede algo. ser posible, sí, y se convirtió en uno de mis favoritos. De hecho, por ahí lo tengo. Ahorita te lo enseño. ¿Por qué crees tú que a muchas personas les cuesta tanto contar su historia? No es fácil, no es fácil. Yo creo que lo más difícil es hablar de nosotros, porque es abrirse, es abrir el corazón. Y no creo que sea, bueno, habemos personas que sí podemos, pero no es tan sencillo poder abrir el corazón y contar esas historias que te han transformado, pero también esas historias en donde has sido sumamente vulnerable. Porque todos tenemos estas historias, estas decisiones que nos han marcado, estas decisiones a veces difíciles que hay que tomar y que en el momento las sentimos como el momento más abrumador. Y contarlas no es fácil. Ya cuando pasamos o cuando transitamos por estos momentos oscuros, llegamos a ver o a empezar a ver la luz, ya lo vemos de una manera distinta. Pero el contar una historia que tiene que ver con nosotros es, pues no solamente hablar del cuento de hadas, del final feliz, sino de todo lo que sucedió para llegar ahí. Y me atrevería a decir que no hay ser humano que no haya pasado por momentos complicados, situaciones difíciles, decisiones en las que dices, Dios santo, ¿y ahora cómo hago para llegar a, pues sí, a tener una vida más satisfactoria, más plena? Sí, claro. Entonces creo que eso es muy complicado. Fíjate que ahorita que lo mencionas, a mí me gusta escribir muchos poemas, ¿sí? Aquí es una recopilación de algunos, pero tengo más, ¿no? Entonces, cuando yo me muestro de esta manera vulnerable, por así decirlo, porque cada poema es una historia personal, digo, ay, ¿qué va a decir la gente, no? Así pienso. Pero yo también lo hago para que la gente que me conoce, la gente que diga, órale, Miguel escribió un poemario, pues yo también quisiera hacerlo. Yo también tengo memorias, yo también tengo historias, yo también tengo algo que decirle al mundo. Entonces yo le decía a la gente, escríbelo y sácalo, no importa. No importa que a lo mejor no te dediques a esto, pero si llega el mensaje a una sola persona, es más que suficiente, más que una persona que diga, wow, me está inspirando. Yo también lo voy a hacer. Yo también me quiero mostrar esa vulnerable, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo donde ser vulnerable es ser perseguido, básicamente. ¿Por qué? O ser débil. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo tiene una cámara, ¿no? En la mano. Y ves algo que te causa gracia o cosas así y lo grabas. Entonces, las personas estamos vulnerables todo el tiempo. A lo mejor a mí mucha gente me echa carrilla porque yo escribo guiones y leo y a veces me trabo y le digo, pues es que eso es parte de mí. Soy una persona de carne y hueso que tiene errores y eso me pone vulnerable. Y antes, cuando yo empecé esto, me ponía en una situación donde dejé de ser yo. Que quise ser la persona perfecta para hacer el podcast y después dije, ¿sabes qué? Pues de esto nace, de que somos humanos, de que tenemos errores, de que andamos experimentando, ¿sabes? Y yo creo que es de valientes y de personas fuertes mostrar también el lado vulnerable. Porque todos lo tenemos. Todos lo tenemos y retomando algo de lo que estabas comentando, si una vida tocas, maravilloso, pero no te vas a dar cuenta, cuando lo publicas no te vas a dar cuenta cuántas vidas transformas, a cuántas personas puedes inspirar, pero más allá de si lo publicas, el hecho de escribir como hábito es una terapia. El hecho de escribir, si quieres escribir poesía, si quieres escribir pensamientos, si quieres escribir lo que tú quieras, el hecho de escribirlo para ti, quizá no para que alguien más lo lea, ya es sanador, ya es terapia. Eso ya te va a ayudar muchísimo por lo que decíamos al inicio. Léelo con el tiempo y vas a ver tu proceso de transformación. Es correcto. Y vas a ver también cómo te alivia el tener ese terapeuta que es
ese cuaderno, esa libreta, esa pluma y poder vaciar todo lo que tú sientes. O sea, es independientemente de si eso es para un libro o no. O sea, eso se llama escritura terapéutica, escritura emocional y también es poderosísima. Sí, fíjate ahorita que lo dices. La otra vez tengo yo un aquí en el podcast, en el canal, tengo una dinámica de que salgo a la calle y le digo a la gente que lea un poema aleatorio, ¿no? Y ese día que yo estaba allá en Chapultepec, agarré el libro y lo abrí así como pregúntale al libro y a ver qué te pregunta, qué te responde. Y lo leí y dije, caray, ¿a poco yo escribí eso? ¿Sabes? Entonces, sorprendiste. hasta me dije, ya me quiero ir a mi casa. O sea, de que me pegó, dije, ya mejor ya me quiero ir. Y mi hermana, no, vamos a que lo hagas. Entonces una persona lloró. Entonces estuvo así como medio heavy porque dije, caray, bueno. Eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago. Exactamente, me hice esa pregunta y dije, porque a veces uno no se la cree, ¿sí sabes? A veces uno dice, bueno, pues son unos poemas, pero hay gente que dice, es que me llegó y la muchacha estaba llorando y yo dije, caray, si me llegó a mí, que yo lo escribí y después de cierto tiempo lo volví a leer. Sí, yo creo que no somos conscientes de pronto del impacto que va a causar en alguien más. El impacto positivo, obviamente esperando que sea positivo. Exactamente. ¿Qué miedos aparecen cuando alguien decide mostrarse vulnerable? Justo, el miedo de ser juzgado. O sea, el miedo de que la gente diga, ay, mira nada más esta persona lo que hizo. O sea, ser vulnerables es estar al descubierto y estar sujeto muchas veces a el qué dirán, el qué van a opinar de mí, el qué van a pensar de mí. Ese es el principal miedo. Ese es el miedo principal. Y cuando llegan autores conmigo y empiezan a escribir sobre algo relacionado con su experiencia, de pronto me ha tocado ver que están como poniéndose una barrera o sujetándose la mano, si lo viera así. Y como que te digo, pero lo mantengo o no lo suelto como tal. Y se nota. Entonces yo les digo, bueno, si vamos a mostrar esa vivencia, si quiero escribir un libro para que transforme la vida de otros, para que inspire, pues escríbelo con el corazón, suéltate. O sea, si me lo vas a contar, cuéntamelo bien, no te pongas ese candado o esa censura tú mismo. Sí. Porque a veces es que la escritura es delicada, ¿sabes? Porque es muy personal. Y a veces traes cosas que quieres expresar y en ese momento a lo mejor puede ser o tus padres, una pareja, tus hijos, dices, si estará bien decirlo, porque ¿qué van a pensar de mí, no? O sea, porque estás desnudo, ¿sabes? O sea, es tu pensamiento, es lo que tienes dentro. Entonces, a mí me ha pasado de que estoy así escribiendo y digo, si será buena idea escribir esto, y digo, pues ya lo traigo. Claro, entra la responsabilidad social también, algo importante. Mira, retomando esto, depende con qué intención y propósito lo estés haciendo. En alguna ocasión llegó alguien con un contenido en donde hablaba de otras personas, involucraba a otras personas, pero se dejaba ver una intención no muy positiva. O sea, como de desprestigiar a alguien ahí sí creo que no es válido. O sea, si es para dañar a otro, creo que ahí en ningún sentido. Cuando escribimos desde nosotros, desde nuestro sentimiento, desde nuestra experiencia, es diferente que cuando escribes algo porque no has sanado y porque a lo mejor traes cierto resentimiento con una persona y entonces es para dañar. Ahí sí. Cuando estamos comunicándose a través de un libro, de un micrófono o de cualquier medio, está la responsabilidad de qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Exactamente, sí, eso sí es. O sea, no se vale que por la libertad de expresión digo lo que sea. Ahí pongo yo, ¿no? De que, es que esta persona, o sea, una cosa es diferente ya aventar reproches. Exacto. A una cosa es, ok, eso es lo que me está pasando, eso es lo que me sucedió a mí y eso es lo que pues, me pasó y por consecuencia le pasó a alguien más. Y con consecuencia pasó, ¿no? O sea, para todos. Entonces, yo siento que por ahí va. ¿Qué has aprendido de las personas que has acompañado en este proceso? He aprendido que las personas somos mucho más complejas de lo que parecemos y que detrás de cada pérdida hay significado. He aprendido que cada historia puede transformar a otras personas más.
Y te puedo decir, he aprendido también de muchísimos temas. O sea, me he vuelto una tipo de especialista en cada uno de los temas de los libros, porque me han llegado libros relacionados con cuestión de pareja. Viene un libro, por ejemplo, ahora que ya está en edición, que se llama Sin conflicto no sé quién soy, escrito por un terapeuta, un psicólogo, de cómo a veces vivimos en el drama y no nos damos cuenta. Entonces, ha sido un proceso también de mucha introspección y de también espejearme muchas veces con los contenidos que vienen en esos libros. ¿Qué es lo que finalmente hace un libro? Sí. Y he aprendido que todos justamente somos seres humanos con historias y que todas las historias valen la pena ser contadas y que todos somos vulnerables, pero que detrás de esos miedos, de esas historias complicadas, llega algo positivo, algo bueno. Se puede transformar. Un mensaje, ¿no? Fíjate que yo tengo, bueno, eso va a ser un poquito más adelante, pero entra con lo que vamos a llegar. Yo creo firmemente en que las historias pueden transformar a la gente, a las vidas de otras personas. Por ejemplo, yo tomaba antes bastante. Tomaba mucho y consumía drogas y hacía muchas cosas que no iban acorde con la vida, ¿no? En lo personal. Entonces, cuando yo empiezo a cambiar, empiezo a platicar mi historia y empiezo a decirle a la gente que sí se puede hacer un cambio, mi historia de vida empieza a impactar a otras historias de vida que me empiezan a mandar mensajes, que me empiezan a escribir, que me empiezan a decir, oye Miguel, yo quiero saber cómo le hiciste, yo quiero saber cómo dejaste de tomar, me interesa, platícame. Entonces, yo no le platico, ¿no? Yo no les platico a la gente, mira, lo que pasa que esta es la receta número 1, no, o sea, le platico mi historia personal. Lo que a ti te resultó. Lo que a mí me resultó, lo que a mí me marcó y por qué dejé de hacerlo. Y ya si a él o ella lo toma, pues órale. Pero si no, pues ahora sí que ni escuchando, ni leyendo, ni yendo, te vas a querer cambiar. Si no quieres cambiar, ni así leas el mejor libro del mundo, vas a agarrar la onda. ¿Qué relación encuentras entre escribir y sanar? Escribir es sanador, justo lo que decíamos. Escribir lo que tú quieras. Cuando traemos algo que nos está atormentando, y lo voy a poner como en un ejemplo súper simple. A veces nos sentimos abrumados porque estamos saturados de actividades, a lo mejor no profesional. O estamos agobiados con el tema de las finanzas. De, ay, ¿cómo voy a hacerle para cubrir? Tengo que pagar tanto y los ingresos. Cuando le estamos dando vueltas en la cabeza, es un pensamiento de pronto que no tiene pies ni cabeza, que no tiene fin. Pero yo puedo asegurar que en el momento en el que tú te sientas y empiezas a escribir todo eso y empiezas a planificarlo, empiezas a darle forma, te liberas. Y eso es con un ejemplo de una cuestión que tiene que ver, claro, con las emociones, la cuestión del dinero, por ejemplo, o con cualquier otro problema. Cuando nos sentimos abatidos, preocupados, cuando no vemos una solución, el hecho de escribir incluso lo que está sucediendo y a ver qué opciones tengo, A, B, no solamente de decirlo, de escribirlo, sana, tranquiliza y te da, además, te abre nuevas perspectivas, te da soluciones. O sea, lo tengo comprobadísimo. Sí, claro, 100%, yo también. Hay una práctica que es lo que puede ser un diario o la escritura automática. Siéntate a escribir sin parar. Todo lo que te preocupa, todo lo que traes en la mente y observa cómo te sientes después de haberlo escrito. Te vas a sentir mucho más ligero. Por eso digo, no hay mejor terapeuta que un cuaderno, una pluma y tú. Y además, si lo haces con pluma y papel, sí, es bien distinto que si te sientas en la computadora a escribir. Es otro proceso. Cuando lo escribes en papel, lo apropias, tienes un mayor sentido de identificación. Pasan otros procesos en los que logras resultados distintos que si lo tecleas en una máquina. Sí, 100%.
Y sí, son procesos bien diferentes porque cuando escribes es como que... Cuando estás en la compu, sí, y lo sacas, ¿no? Pero cuando estás escribiendo te enfrentas a muchas cosas, te enfrentas a lo físico, a tu dedo, a la mano, a la mancha, a todo, ¿no? A esa imperfección. A veces no te gusta tu letra, a veces la misma emoción se refleja en tu letra, en la rapidez que escribes o qué tiempo le das al manuscrito. Entonces, y a mí me gusta mucho escribir a mano, pero también me gusta escribir a máquina. Pero cuando es a mano es como que algo más para mí. Más personal, más Sí, íntimo. algo como que me escribo para mí mismo, me dejo una cartita o me dejo ahí algo y eso es, para mí en lo personal, eso es más personal. Incluso esta cuestión de la sanación y otros temas en los que nos meteríamos, pero hasta escribir tus decretos, tus manifestaciones, todo es poderosísimo. Exactamente. ¿Cómo saber cuando una herida se convierte en aprendizaje? Creo que hay regalos que vienen con envoltura espantosa. Cuando tenemos ese dolor, esa herida, y de ahí, con el paso del tiempo, cuando ya salimos de esa herida, de ese dolor, podemos voltear hacia atrás y decir, ¿para qué me pasó todo esto? Y estar en ese momento de aprender de aquello que nos lastimó, que nos dolió, que hicimos mal o que alguien nos hizo. Pero yo aquí quisiera hablar más bien de lo personal, de lo que nosotros hicimos, de lo que nos dolió, más allá del victimismo de lo que nos hicieron. Creo que todo tiene un para qué. Eso es el para qué me está sucediendo. Porque no creo que nada de lo que nos pase sea gratuito. Creo que todo tiene un porqué y un para qué, aunque en el momento no lo podemos ver. Sí, con el paso del tiempo podemos ver una transformación y hay muchísimas historias en los libros, personas que conocemos que estuvieron inmersas en situaciones complicadas, en heridas, en dolor, y después las puede ver uno y dices, justo, ¿no? ¿Cómo lograste salir de eso? Pues porque creo que estuvo primero esa voluntad de querer salir adelante, de querer ponerle fin a ese dolor, y el preguntarnos el para qué y el qué hago yo con eso. O sea, ¿qué hago yo con lo que me está sucediendo? Porque, claro, se vale llorar, se vale sufrirlo, pero si nos quedamos atorados ahí, no va a haber aprendizaje. Creo yo que el aprendizaje llega cuando te empiezas a responsabilizar de esos actos pasados, ¿no? De decir, ok, sí dañé, sí me dañaron, sí me dolió, sí hice que doliera, entonces me voy a hacer responsable de eso, de lo que me corresponde a mí, ¿no? Porque a lo mejor una acción, hasta cuando te llega ese momento dices, ok, ya aprendí. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros hemos pasado por 1, 2, 3, 4, 5 y las veces que sean necesarias por la misma situación hasta que aprendes? Hasta que dices, ay, otra vez me está pasando, otra vez estoy pasando por lo mismo, ya sea problemas económicos. ¿Por qué? Porque el problema económico siempre sale a relucir porque casi siempre todos andamos cojeando de ese pie, ¿no? De que, ay, es que no me animo a emprender porque es que ya tengo esto seguro, ya tengo esto de acá. Entonces, a veces se vale decir, ok, voy a hacer sacrificio para poder llegar a esa meta. ¿Y qué sacrificio? De que, ok, si yo salía 4 veces al cine, pues voy a salir 2. Entonces, de esa manera te empiezas a dar cuenta, porque hay veces, lo digo en lo personal, quiero hacer todo y no me alcanza el dinero para hacerlo todo. Y luego ahí ya estoy tratando de hacer todo pidiendo prestado y así, y pasa otra vez lo que ya me había pasado meses atrás, ¿no? De que volver a endeudarte y estás en ese círculo que no aprendes, y hasta que te llega otra vez la información dices, a ver, otra vez me está pasando lo mismo, ya no lo voy a hacer igual, para ver qué resultado voy a tener diferente. Entonces, yo a veces le digo a la gente, cuando te llegue una situación o un momento de elegir, elige el camino que no conoces. Porque el que conoces ya sabes que te va a llevar a donde mismo. Vas a regresar otra vez. Toma el camino que no conoces, aunque lo veas inseguro, aunque lo veas que te da miedo. Vete por ahí.
porque por ahí es la respuesta. Porque vas a conocer nuevas personas, vas a conocer otras, en este caso otras ciudades, otras costumbres. En lo personal, imagínate que yo estuviera escogiendo siempre el camino que escojo, no estuvieras tú aquí. No hubiera escrito un libro, no hubiera sacado este proyecto. ¿Por qué? Porque me hubiera ido por lo fácil, por lo que ya conozco. Pero estuviera en constante como quejándome de que, ay, es que yo quiero hacerlo y nunca hacerlo, ¿sabes? En este espacio tengo una marca que se llama Héroe. Mira, somos humanos compartiendo espacio con resiliencia en busca de oportunidades y experiencias. Es lo que te decía, que a mí me gusta mucho la historia ajena para aprender. Entonces, ¿en qué momento tú te diste cuenta que eras un héroe o una heroína? Todos los días. Todos los días creo que libramos una batalla. Porque definitivamente hay días que todo se nos da y dices, wow, fue un día redondo, hoy todo fluyó. Pero el que todo te fluya en un día no es casualidad. Algo hacemos para que eso suceda, no, la suerte no existe. Y entonces al terminar el día, sí es decir, soy héroe, porque si este día todo salió bien, no es nada más por mi linda cara ni por suerte, es porque hice lo que tenía que hacer para que las cosas así sucedieran. Y cuando por el otro lado tenemos esos días en los que no fluye o en los que se presentan complicaciones, ser un héroe es decir, en este momento me siento rota, me siento quebrada, pero es parte de la vida. Y al finalizar el día soy un héroe porque me di la oportunidad de sentir lo que tenía que sentir, de vivir lo que tenía que vivir. No la estoy pasando bien, pero aquí estoy y no me voy a quedar anclada aquí. Hay que dormir, mañana será otro día y llegarán nuevas oportunidades, una nueva forma de ver el día, la vida, y por eso creo que todos los días para mí es ser un héroe. O sea, si las cosas te fluyen o si son esos días en los que nada fluye, se presentan situaciones que a veces nos dan un revés que no esperábamos, es justo. ¿Por qué me está pasando? ¿Para qué me está pasando? Y cómo lo enfrento. Porque podemos, como dices tú, seguir con las mismas decisiones, pero si seguimos con las mismas decisiones o evitando tomar más bien esas decisiones, pues no va a haber diferentes resultados. Todos somos héroes todos los días. Sí, hay que salir y hay que tratar de dar las mejores elecciones, ¿sabes? ¿Hay alguna historia que hayas acompañado que te haya cambiado para siempre, Mina? ¿Que haya sido un antes y un después? Mira, pues te podría decir que todos los libros que he acompañado han marcado un antes y un después. Porque en esas historias, mientras yo voy viendo al autor escribir el libro, me doy cuenta del proceso de transformación en ese autor desde el primer día que llegó y empezó a escribir su libro con muchísimo miedo, con el síndrome del impostor de, pero ¿y yo qué voy a decir? ¿Yo qué voy a escribir? Y entonces esa historia que a mí me ha transformado es ir viendo cómo el autor, conforme va avanzando y va llegando como una persona con mayor confianza, con mayor seguridad, con mayor empoderamiento, tiene su libro y después de ese libro también veo un después en el autor, porque empiezan a suceder cosas maravillosas en la vida de esas personas. Y siempre me dicen, hay un antes y un después antes de escribir el libro, durante el momento de la escritura y después de escribir el libro. Te puedo hablar de historias de esas historias que se van contando dentro de un libro de relación de pareja, dentro de esas historias de personas que estuvieron justo inmersas en una situación de abuso sexual, de cuestión de drogas,
de muchas situaciones en donde no es que veas ya al final, como en los cuentos de Walt Disney, un final feliz, pero sí ves una persona que logró salir adelante de esos procesos transformada. Y el plasmarlo es ese proceso que todavía le da como el plus, el plasmarlo. Uh-huh. ¿Y qué tienen en común las personas que logran transformar su historia en algo que ayuda a otros? ¿Qué tienen en común las personas que... ¿Me repites? ¿Qué tienen en común las personas que logran transformar su historia en algo que ayuda a otros? Pues son personas, a final de cuentas, son personas resilientes, porque el hecho de plasmar una historia, de escribir un libro, de publicarlo y de compartirlo con los demás, no es algo que haga cualquier persona. Sí, las opciones hoy están abiertas. Todos podemos escribir un libro, todos podemos contar nuestra historia. ¿Cuál es la diferencia? Que no cualquiera lo hace. Aunque todos lo podemos hacer, no cualquiera lo hace. Quien lo hace es una persona que es valiente, es fuerte y que a final de cuentas está compartiendo su vida, está abriendo su vida, su conocimiento para transformar a otra persona. Porque la experiencia o el conocimiento que no se comparte y que se queda solamente con uno no sirve de nada. O sea, no sí, sirve claro. de nada. No sirve, cuando digo no sirve de nada es, pues sí, me lo quedo yo. Y luego. Y. Ajá, exactamente. Hay que reflejarnos, ¿no? Es lo que hablábamos. Cuando yo me reflejo en diferentes personas, digo, ok, me gusta reflejarme. Yo antes me reflejaba en personas que tomaban mucho, que consumían drogas, que andaban haciendo cosas que no, pues no eran buenas, ¿no? Para la salud. Y yo me reflejaba, esa era mi realidad. Porque eran las personas con las que te relacionabas. Sí. Y aún así yo conocía a otros tipos de personas, pero yo me reflejaba con ellas, porque algo en mí se reflejaba en ellas. Entonces, yo tomo mi terapia, empiezo a cambiar, empiezo a hacer este tipo de cosas y empiezo a decir, ok, ya no me quiero reflejar con ellos. Sí los conozco, son mis amigos, pero quiero empezarme a reflejar con otras personas. Quiero empezarme a reflejar, por ejemplo, con Mina Navarro. Me quiero reflejar con Eli Sierra. Me quiero reflejar con personas que me van a sumar a mi vida, que me van a lo mejor una plática con ellos, con ellas, me va a dar algo, ¿no? Yo conozco una persona que entrevisté, se llama Iram Ibarra, no sé si lo conozcas. Uh-huh. Es un empresario aquí de Guadalajara que es muy bueno y lo entrevisté precisamente, pero por el lado del TDAH, porque yo tengo y él tiene. Entonces me quise reflejar en él y lo conseguí, ¿sabes? O sea, dije, órale, ¿qué impacto tiene cambiar? Es lo que decíamos, ¿qué impacto tiene una sola decisión en tu día que te puede llevar a conectar con otras personas, ¿no? A irte a otro lado. Y eso para mí es magnífico porque cuando lo vives en carne propia dices, órale, sí se puede. Sí puedo reflejarme, sí puedo. ¿Y qué pasó? Lo tuve que externar. Lo tuve que externar porque si te lo quedas, pues de nada sirve. ¿Sí sabes? Es lo que estábamos hablando. Ok, oye Mina, mira, voy a hacer un paréntesis aquí. Quiero invitar a la gente a que se suscriba al canal, a que me dé like, a que comente, a que comparta este episodio si le gusta, a llegar a esas personas, para llegar a esas personas más que nada que necesitan escuchar esto, ¿no? A escuchar ese tipo de historias, este tipo de pláticas, personas como Mina, personas como muchos invitados que he tenido aquí. Y también quiero hacer un paréntesis para que te des la tarea o vayas a mi página. Aquí te voy a dejar abajo el enlace para que veas y conozcas más el Proyecto Héroe, para que vayas y veas de qué es lo que va este movimiento, ¿no? Y para que te des para que te des la tarea de ver el libro, si quieres apoyarme, si quieres apoyar al canal para seguir creciendo, para seguir llegando a más personas y seguir invitando más personas y seguir llegando con este mensaje hacia donde podamos llegar, ¿no? O sea, el límite es el cielo. Ahora sí, ¿qué responsabilidad implica contar una historia real, Mina? Justo, lo comentábamos hace un momento. Si estamos contando una historia real, la nuestra creo que es la que mejor podemos contar, hay que contarla abriendo el corazón
y de alguna manera sí identificar, escribir con sentido, porque no estamos escribiendo un diario personal en donde dices el diario es para mí, ahí sí puedo, si tengo ganas de despotricar contra alguien, lo puedo hacer. En un libro hay que contar nuestra historia, identificar con intención y con propósito qué es lo que quiero al momento de estar escribiendo esto de lo que me sucedió a mí. Con intención. Si no hay intención, no se va a lograr. Con intención. Ahí está la responsabilidad de escribir con una intención, con un propósito. Y entonces yo siempre, cuando se está hablando de historias personales muy detalladas, siempre el ejercicio que sugiero es hacer esa línea del tiempo de tu vida, de poder identificar esos momentos que te han marcado y decir, esto aporta, esto lo quiero contar, sí lo quiero contar, pero ¿qué voy a contar de eso? ¿Aporta o no aporta? Porque hay una responsabilidad justamente en escribir algo que alguien va a leer y que puede ser que esa persona se identifique conmigo, como dices tú, se despeje conmigo o lo motive a la acción. Entonces sí, tengo que ser muy cuidadoso, escribir con el corazón, pero muy cuidadoso en el sentido de qué voy a decir, qué voy a contar, con qué propósito y qué no vale la pena contar. No podemos contar absolutamente todo, no volcarnos en la cuestión de... No podemos... A ver, aquí diría como yo una regla, una situación. Si vamos a escribir de una historia, de una experiencia personal, es como también dar una conferencia de una historia personal. La primera regla sería, si está sanada, adelante para publicarla. Si no está sanado, algo que no está sanado, yo no sugeriría que se escriba para publicar, ojo. Lo puedes escribir, pero para publicar o para dar una conferencia, pararte en un micrófono, hablar de una historia que no está todavía sanada, no lo sugeriría. Sí, no, porque no existe la coherencia. Exactamente. Y mientras no haya coherencia, pues no es real. Exactamente. Entonces, ¿cómo voy a platicar una historia que ni siquiera la he terminado? Si ni siquiera la he... Se sigue escribiendo ahí, Exactamente. ¿no? Entonces, la primera regla sería, vas a contar tu experiencia, que sea una historia, una experiencia ya sanada. En ese proceso que no ha sanado, no lo recomendaría para publicar o para darlo a conocer a alguien más. Lo recomendaría como un proceso nada más de escritura terapéutica, de escritura en la que solamente es para mí y no importa lo que yo pueda escribir ahí. Sí, no, porque el capítulo se sigue escribiendo, es proceso. ¿Qué sigue aprendiendo Mina sobre sí misma hoy? Pues sigo aprendiendo que no hay nada escrito, hablando de la escritura, que no hay nada escrito. A veces podemos tener nuestra vida aparentemente resuelta y a través de esos autores que llegan, a través de esas historias, a través de esas experiencias también, de esas vivencias que van llegando a mi vida, me doy cuenta que la vida nos puede cambiar en un minuto y que a veces nos exigimos, yo en lo personal a veces me exijo mucho ser como fuerte. Y entonces lo que estoy aprendiendo es, hay que darse esos espacios, esos momentos de poder bajar la guardia y decir, se vale que hoy no me sienta bien, se vale que hoy no me hayan salido las cosas, se vale que hoy haya fallado en esto, se vale equivocarse para con base en esto seguir mejorando cada día. O sea, porque no hay nada escrito. No hay nada escrito en este sentido. Se sigue escribiendo y se va a seguir escribiendo hasta el último día en el que suspiremos. ¿Sí? ¿Qué legado te gustaría dejar a través de tu trabajo, Mina? Me gustaría... Pues me gustaría justo trascender que cuando... Bueno, a lo mejor suena muy dramático y digo, cuando ya no esté aquí, bueno, lo que sea, pueda dejar un legado en el que pueda inspirar a otras personas al cambio, a compartir sus historias, a inspirar a otros. A lo mejor suena como algo muy genérico, ¿no? Pero que pueda ser esa mujer, esa persona que alguien pueda decir, ay, yo quiero también ser como ella y no porque sea uno perfecto, sino de decir, se puede salir adelante, se puede vivir de lo que uno ama hacer
y se puede lidiar con estas situaciones que van presentándose, porque obviamente para llegar siempre a esto no es como que todo al siguiente día nos sale bien, sino nos caemos, hay que levantarnos y hay que ser valientes. Es correcto. Fíjate que eso que tú dices para mí no es una respuesta genérica, ¿sabes? Porque es lo que tú dices. Todo mundo podremos escribir un libro, pero no todo mundo lo hace. Entonces, hay gente como tú, como yo, en lo personal, que yo quiero dejar un legado ok, yo quiero que alguien se inspire de mi historia, ¿sí sabes? Y a lo mejor suena como tú dices, así muy genérico, pero cuántas personas tú conoces que sí lo están haciendo de verdad, ¿sí sabes? Tú estás materializando eso y mucha gente te admira, mucha gente te ve, mucha gente dice, ok, yo quiero ser como Mina. Y a lo mejor a mí también, quién sabe, no me ha llegado, no me han dicho. O claro que sí. Tengo ahí personas que nomás me ven y dicen y nomás lo piensan, ¿no? Pero también es eso, o sea, tratar de dejar eso. Yo tengo un niño de 13 años y es lo que le estoy tratando de enseñar, ¿no? De que sí se puede cambiar, se puede siempre ser mejor persona día tras día con esas elecciones personales y esas pequeñas elecciones del día que te hacen llegar a hacer algo diferente, ¿sabes? Si alguien se siente que tiene algo importante que decir, pero no sabe por dónde empezar, ¿qué le dirías? Es lo más común que llegue ese miedo de ¿qué voy a decir? ¿Por dónde voy a empezar? Y lo que le diría es justo, hay que sentarse a bajar todos esos pensamientos, todas esas ideas que llegan de manera desordenada, a bajarlas al papel para empezar a armar una planificación, un esqueleto, una estructura y entonces perder. Esto nos va a dar seguridad a perder el miedo a decir con qué empiezo, porque si se escribe con inspiración, pero la inspiración no es suficiente para escribir. Bueno, en la poesía me parece que sí, pero en la poesía es como algo diferente y no me dejarás mentir, pero en otro tipo de escritura, de libro, sí hay que escribir con inspiración, pero con una estructura que te vaya guiando, porque si no, justamente no vas a saber por dónde empezar, no vas a tener la seguridad y puedes escribir, porque libros puede haber muchos, pero libros que realmente vengan bien armados, bien estructurados y que conecten con alguien más, eso es otra historia. Correcto. Mina, para quien no te conoce, pero te va a conocer, ¿cómo encuentra tu trabajo? Me encuentran en Instagram, estoy como @minanavarrou y la editorial está como ponle acento com en Instagram. Digo, a mí o a la editorial, que a final de cuentas soy la fundadora de la editorial, aunque la editorial es independiente. A mí me encuentran como Mina Navarro U en Instagram. Y también tengo un sitio web que es www.minanavarro.com. Perfecto, sí, entonces sí contesta Mina, ¿eh? Por los dos lados. Sí. Entonces a mí me contestó rápido en los dos lados y ya no supe ni por dónde escribir. Bueno, no sé si tan rápido, pero sí te contesté. Para mí fue rápido porque yo también a veces ando... Yo tengo la idea de que los mensajes son esos, son recados, ¿sí sabes? Y hay gente que no lo entiende, hay gente que piensa que ya dejas un mensaje y ya me tienes que contestar. Bueno, si te urge, llama, ¿sí sabes? Claro. Entonces, para mí eso es el WhatsApp, para mí esos son los mensajes, son recados, como cuando hablabas antes de que, ay, no me contestó, bueno, le voy a dejar un recado. Y oye, fíjate, y ya después, cuando haya tiempo, me contestan, ¿no? Entonces yo así soy igual. Con los WhatsApp, la gente que me escribe y a veces tardo 2, 3 días en contestarles, digo, no es mala intención, a veces ando haciendo otras cosas y hasta la noche reviso el celular y contesto, pero si te urge, llama. Claro. Para eso es el teléfono. Lo que pasa es que ahora pocas personas agarran el teléfono para hablar. Pues Mina, muchísimas gracias por haberme aceptado esta invitación a este espacio y muchas gracias por todo el trabajo que haces y por el acompañamiento que espero me puedas acompañar después a mí. Un gusto, será un placer y gracias a ti por la invitación, por compartir. Espero que todo lo que hayamos platicado aquí sea de valor para quien lo vea. Lo vea, y lo escuche. Y cualquier cosa. Muy bien, muchísimas gracias y nos estamos viendo en el siguiente episodio de Voces del Silencio. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Las historias que compartimos aquí no buscan imponerse como verdades, sino abrir caminos. Quédate con lo que resuene contigo y deja ir lo que no. Cada quien lleva su propio proceso
y elige su manera de transformarse. Si este episodio te dejó algo, compártelo, y si tienes una historia que contar, en Voces del Silencio siempre habrá un espacio para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio.